Buenos días equipo, hoy tenemos algo muy especial. Les quiero presentar a una persona que ha sido para mí una inspiración desde mis inicios. Él es Don Jesús, un viejo amigo y el mejor vendedor que he conocido. Él ha decidido venir hoy para compartir con nosotros sus secretos acerca de ventas y marketing. Don Jesús, el escenario es tuyo. Muchas gracias, muchachos, o mejor dicho, señora Julia. Es un placer estar aquí con todos ustedes y ver tantos rostros jóvenes y llenos de energía. Pero bueno, quiero hablarles de algo fundamental, la conexión humana, ya que antes de vender un producto o servicio, uno vende confianza. Don Jesús, hoy en día casi todo es digital. ¿Cómo se podría construir esa confianza si casi todo se hace por internet? Esperen un momento, voy a cerrar aquí para que no nos interrumpan. Muy buena pregunta. Miren, la tecnología nos da herramientas increíbles, pero no debemos olvidar lo esencial, que aunque hagamos una llamada o enviemos un correo, siempre hay una persona al otro lado. El truco está en hacer sentir a esa persona escuchada. ¿Qué crees que le importa más al cliente? ¿Su necesidad o tu producto? Supongo que por su necesidad. Exacto. Si logras que el cliente sienta que entiende su problema más que nadie, ya habrás ganado la mitad de la batalla. ¿Y cómo haces tú para saber lo que necesitas? Los clientes te dicen lo que necesitan, solo tienes que dar el espacio y el tiempo. Haz preguntas inteligentes, pero escucha atentamente. Recuerda que la venta ocurre en la mente del cliente y no en la tuya. Recordemos siempre cuando hablamos de la importancia de conocer el mercado antes de lanzar una campaña. Esto es justo de lo que siempre les hablo. Don Jesús, ¿cómo podemos aplicar estos principios ante una campaña de marketing? El marketing, muchachos, es como una venta, pero en escala. Cada anuncio, cada correo, cada campaña es una oportunidad para escuchar al cliente. No se trata solo de lanzar el mensaje correcto, sino también de saber cuándo, cómo y dónde enviarlo. Deben estar atentos a las señales del mercado y al comportamiento del consumidor. ¿Qué pasa si sentimos que ya hemos hecho todo y el cliente aún sigue sin comprar? La eterna pregunta. A veces no es que no quieran comprar, es que aún no están listos. Lo importante no es impresionarnos, sino estar presentes en su mente, contacto y paciencia. ¿Alguna vez a uno de ustedes no les pasó que un cliente al principio no estaba interesado, pero después volvió? Sí, me pasó hace poco. Al principio parecía que no quería, pero meses después me llamó para cerrar el trato. Exacto, la persistencia sin ser invasivo es la clave, ya que no se trata de cerrar hoy a toda costa, sino estar listos cuando el cliente lo esté. Ven lo que les decía, esto es algo que a veces se nos olvida con la presión de cumplir metas. Es un proceso, hay que saber cuándo empujar y cuándo esperar. Entonces, don Jesús, ¿usted nunca fue de los que cerraban una venta en la primera reunión? No, claro que no, aunque debo admitir que muchas veces lo logré, pero no era lo común. Prefiero pensar que las ventas rápidas son la excepción y no la regla, ya que es preferible tener una relación que perdure con el cliente, ya que un cliente satisfecho no solo comprará una vez, sino que volverá. Entonces, ¿la clave es la paciencia? Paciencia pero con acción. No confundas la paciencia con no hacer nada. Mientras el cliente decide, tú sigue trabajando, haciendo seguimiento, ofreciendo valor y mostrándote disponible. Así es como te mantienes en su radar. Bueno equipo, espero todos hayan tomado sus notas. Don Jesús verdaderamente es un maestro en esto. Muchas gracias, don Jesús. Esto nos ha abierto los ojos. El placer ha sido mío y recuerda, el éxito de las ventas y el marketing es un arte, pero también es un juego de paciencia y perspicacia. Les deseo mucha suerte en ese juego y recuerden, hablen menos, escuchen más y siempre pongan al cliente primero. Muy bien, vamos a aplicar todo lo aprendido desde hoy. Gracias nuevamente, don Jesús. Estoy segura de que todos vamos a salir de aquí con nuevas ideas. A su servicio, muchachos, y no deben buscarme si alguna vez necesitan algún consejo.
Mi nombre es Lady Araujo y hoy les voy a hablar sobre el emisor y el receptor. El emisor es quien transmite un mensaje a través de un canal hacia el receptor. Es uno de los elementos de la comunicación. Igualmente como lo es el receptor es el que recibe e interpreta el mensaje transmitido por el emisor. Este mensaje puede ser transmitido de manera verbal y no verbal. De manera verbal, los ejemplos vienen siendo un lenguaje hablado o un lenguaje escrito. Y si es un lenguaje no verbal, viene siendo a través de señas, a través de imágenes, a través de expresiones, de un sonido. Por ejemplo, en la dramatización, el emisor viene siendo Don Jesús. ¿Por qué? Porque Don Jesús está transmitiendo un mensaje a través de un canal, está emitiendo un mensaje a través de un canal hacia los receptores. Y los receptores venimos siendo los trabajadores que estamos recibiendo e interpretando el mensaje. Se entiende que hay una comunicación cuando aparecen por lo menos el emisor, el receptor y el mensaje que está transmitido entre ellos. Buenas tardes, mi nombre es José Aldana Osman, cédula 32-97-561, y yo les voy a hablar sobre el canal y el mensaje. El canal en la comunicación se refiere al medio a través del cual se transmite un mensaje del emisor al receptor, que es un componente crucial, ya que influye en la efectividad y la claridad de la comunicación. En esta dramatización vemos diferentes tipos de canales, como lo son el verbal, el no verbal, el visual, el de interacción y el emocional. El canal principal en esta dramatización es el verbal, ya que es el canal más evidente en el diálogo entre los personajes. Las palabras que utilizan, su tono y la forma en que se expresan son fundamentales para transmitir ideas y emociones. Por ejemplo, cuando Don Juan habla de la importancia de la conexión humana y la confianza, que lo comunica a través de su discurso, mediado por otros canales como el no verbal, el visual, el de interacción y el emocional, que juntos enriquecen la comunicación y hacen que el mensaje sobre ventas y marketing sea efectivo y memorable. El mensaje es el contenido que se transmite en el proceso de comunicación, es la información, idea, emoción o instrucción que el emisor desea comunicar al receptor. El mensaje es el núcleo de la comunicación y su efectividad depende de la claridad y relevancia y adecuación al contexto y al receptor. Una comunicación efectiva requiere un mensaje bien estructurado y adaptado a las circunstancias y al público objetivo. El mensaje central de la dramatización se enfoca en la importancia de la conexión humana y del proceso de ventas y marketing. A través de la figura de Don Jesús se transmiten varios conceptos clave: confianza, de la base de la venta, escucha activa, adaptación de la tecnología, paciencia y persistencia y estrategia de marketing centrada en el cliente. El mensaje principal es que el arte de vender se basa en construir relaciones auténticas y significativas con los clientes, priorizando la confianza y comprensión sobre la simple transacción comercial. Gracias. Buenos días, soy Rebeca Godoy, soy la alumna de comunicación oral en el trimestre número 1. El ruido, como elemento de la comunicación, se refiere a la interferencia en el momento de cualquiera de los lados de la comunicación, ya sea en el momento de producir o en el momento de comprender. Es decir, si yo estoy hablando y hay personas afuera, eso puede interrumpir mi mensaje. Pero si yo cierro la puerta, como fue en el caso de nuestra dramatización, entonces ese ruido se interrumpe. El código, como elemento de la comunicación, se refiere a los signos y reglas que tienen en común personas que se están comunicando. A través de estos signos y reglas se puede codificar un mensaje y decodificar por el receptor. Por ejemplo, en nuestra presentación, un momento en el que la empleada Esmeralda, ella levantó la mano, se quedó callada y eso se entiende. La codificación es levantar la mano, quedarse callado, y la decodificación se entiende como un pedido para poder participar en la conversación sin ser intrusivo.
Hola, mi nombre es María Escalona y yo interpreté a Julia en la dramatización. Ahora les quiero conversar acerca de el concepto y una explicación de qué es el contexto y la retroalimentación. Cuando hablamos de contexto, debemos tener en cuenta su concepto, y es que es el conjunto de circunstancias que acompañan el acto de la comunicación. Por ejemplo, es el espacio, el ambiente, el momento en el que se da. De nuestra dramatización podemos tomar como el contexto el sitio de trabajo, la reunión, la sala de conferencias en la que el equipo se centra a hablar de, el mensaje. Ahora bien, pasando a la retroalimentación, podemos definirla como la respuesta que transmite un receptor hacia su emisor, basándose en el contenido del mensaje. De la dramatización podemos tomar como ejemplo los personajes de Luisa, Ámbar y Junior le transmite a Don Jesús, quien es el emisor principal, sus dudas acerca de cómo abordar un cliente, de cómo concretar una venta, y a esto le llamamos el proceso de retroalimentación, ya que hay un... Hola, mi nombre es Juan Santana, soy estudiante de psicología. Hablemos del referente. El referente es la temática, es de lo que trata el signo o a lo que remite el signo. Puede tratarse de un concepto, un individuo, un evento, un proceso, un fenómeno. Ya por ello refiere a una realidad o a la realidad que va más allá del lenguaje. Se dice que es extralingüístico. Para que una comunicación sea exitosa, el receptor debe ser capaz de reconocer el referente, ya que es lo que trata la comunicación en sí. En el diálogo podemos ver cómo el referente son los secretos de venta y el mercadeo o marketing. Se trata como Don Jesús intenta hacer entender a todos los empleados cuáles son las claves para una venta exitosa, y también de qué se trata o cuál es la mejor forma de llevar el marketing o el mercadeo. En la medida que ellos van haciendo preguntas, que se van comunicando, van logrando entender todas estas claves y de qué va tratando el concepto como tal. Hablemos del lenguaje conmutativo. Este proviene de la palabra conmutar, que significa sugerir. Este, es importante, no debe ser tomado de forma literal, ya que intenta expresar sentimientos, sensaciones y emociones de forma figurativa. ¿Qué quiere decir esto? Usando un lenguaje simbólico o metafórico. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado de no tomarlo tal cual como se dice. Hay ciertas características que posee este tipo de lenguaje, y es que está ligado al contexto, suele ser de uso cotidiano, tiende a ser muy subjetivo y puede generar muchas equivocaciones o confusiones. Podemos conseguir varios ejemplos de lenguaje cognitivo. Voy a leer literalmente una frase que dice la jefa al inicio del diálogo, y es que él le dice al señor Don Jesús, el escenario es tuyo. ¿Qué quiere decir ella? No que el Don Jesús sea literalmente propietario del escenario o del lugar donde están, porque como tal no había ni siquiera un escenario, sino que ella le estaba dando la potestad o el don de la palabra en ese momento ante las personas que estaban allí. Entonces no debería ser tomada de forma literal. Otro ejemplo que podemos ver es: la venta ocurre en la mente del cliente y no en la tuya, dice Don Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No implica de que dentro de la persona está ocurriendo una venta como tal, que está haciendo un intercambio comercial dentro de la mente, sino que su apreciación de cómo deben ser las ventas o el mercadeo ocurre de esa forma. Otro ejemplo que podemos ver es cuando le dice a uno de los empleados: ¿y qué pasa si sentimos que ya hemos hecho todo bien, pero el cliente sigue sin comprar? Don Jesús comenta la eterna pregunta.
Esto no quiere decir que esta pregunta haya existido desde el inicio de los tiempos y durante toda la humanidad siempre haya existido esta pregunta. No, él está usando un lenguaje connotativo donde él hace referencia de que esa pregunta suele ocurrir muchas veces o es la que se suelen preguntar las personas, no desde la creación del tiempo, pero sí es una pregunta muy recurrente dentro de esa temática. Otro ejemplo que podemos ver es: hay que saber cuándo empujar y cuándo esperar, comenta don Jesús. Cuando habla de saber cuándo empujar, él quiere decir cuándo actuar, cuándo hacer presión o cuándo vender a dicho cliente. No está hablando de llegarle al cliente y hacer un esfuerzo físico sobre él, de empujarlo como tal. Otro ejemplo del lenguaje connotativo es: esto nos ha abierto los ojos, dicen uno de los empleados al final de la charla. Esto implica de que ellos lograron entender los secretos o el referente al cual se hizo hincapié durante el diálogo. No fue que sus ojos estuvieron cerrados y estuvieron abiertos, sino hace referencia del entendimiento que ellos obtuvieron a través de esta charla. Estos son tipos de lenguaje cotidiano donde ellos ya de forma están expresando cómo se sienten al respecto de toda la temática y de toda la charla.